Buenas tardes, mis compañeros son Oscar Iván Ayala, Álvaro Andrés Sarmiento y yo, María Paula Telles, del grupo J1 de Física 2. A continuación resolveremos un ejercicio de corriente, de capacitores y de fuerza electromotriz. El ejercicio nos plantea tres capacitores de placas paralelas que están cargados y conectados como se muestra en la gráfica. Se llena el condensador 12 totalmente con un dieléctrico de constante dieléctrica K igual a 8. Se espera que se estabilice el sistema y nos pide calcular lo siguiente. En el inciso A nos pide las cargas finales en cada condensador. En el B la nueva diferencia de potencial BA menos BB. Y en el C nos pide la energía total antes y después, teniendo en cuenta que se conoce el voltaje, las capacitancias y la constante dieléctrica. ¿Qué es o qué son los condensadores en paralelo? Bueno, los condensadores en paralelo son dos o más condensadores, es decir, que están conectados una terminal con la otra, ya sea un condensador o varios condensadores respectivamente. Normalmente se caracterizan por tener una lámina o un dieléctrico. Se denomina dieléctrico un material con una baja conductividad eléctrica, es decir, un aislante, que tiene como función básicamente formar isótopos internamente, bajo la acción de un campo eléctrico. Estos dieléctricos normalmente solucionan muchos problemas con los condensadores. Aumentan la diferencia potencial máxima que puede conseguir un condensador, aumentan la capacidad en dimensiones bastante mayores y pueden mantener dos láminas grandes en una distancia muy pequeña. Entonces el dieléctrico tiene mucha funcionalidad cuando en términos de un condensador. Diferencia de potencial de condensadores en paralelo. Al estar unidos los capacitores por un mismo conductor, se encuentran todos a la misma diferencia de potencial, por lo tanto la tensión de cada uno es igual a la del otro e igual a la diferencia de potencial total del sistema. La ecuación para hallar la diferencia de potencial de un condensador es: el voltaje es igual a la capacitancia por la carga. Los condensadores en paralelo son dos o más condensadores que están conectados en forma paralela, es decir, ambas de sus terminales están conectadas a cada terminal del otro condensador o condensadores respectivamente. Todos los condensadores que están conectados en paralelo tienen la misma tensión y es igual a la potencia total aplicada entre los terminales de entrada y de salida del circuito. Entonces, condensadores en paralelo tienen un suministro de tensión común a través de ellos. La potencia total es igual a la potencia 1, igual a la potencia 2, igual a la potencia 3, etc. La capacitancia equivalente del circuito en el que los condensadores se conectan en paralelo es igual a la suma de todas las capacitancias individuales de los condensadores. Esto se debe a la parte superior de cada condensador en el circuito está conectada a la placa superior de los condensadores adyacentes. De la misma manera, la placa inferior de cada condensador de circuito está conectada a la placa inferior de los condensadores adyacentes. Esta es una teoría molecular de las cargas inducidas. Esta disminución de la diferencia de potencial que experimenta el condensador cuando se introduce un dieléctrico puede explicarse cualitativamente de la siguiente forma. Las moléculas de un dieléctrico pueden clasificarse en polares y no polares. Teniendo en cuenta eso, las moléculas como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno son no polares. Las moléculas son simétricas y el centro de distribución de las cargas positivas coincide con el de las negativas. Por el contrario, las moléculas como el óxido nitroso y el agua son no simétricas y los centros de distribución de carga no coinciden. Bajo la influencia de un campo eléctrico, las cargas de una molécula no polar llegan a desplazarse como se indica en la figura. Las cargas positivas experimentan una fuerza en el sentido del campo y las negativas en el sentido contrario del campo. La separación de equilibrio se establece cuando la fuerza eléctrica se compensa con la fuerza recuperadora, como si un muelle uniese los dos tipos de cargas. Este tipo de dipolos formados a partir de moléculas no polares se denominan dipolos inducidos.
Las moléculas polares o dipolos permanentes de un eléctrico están orientados al azar cuando no existe campo eléctrico, como se indica en la figura de la derecha. Bajo la acción de un campo eléctrico se produce un cierto grado de orientación. Cuanto más intenso es el campo, tanto mayor es el número de dipolos que se orientan en la dirección del campo. El concepto de energía no es más que la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo cualquiera para realizar un trabajo. Es decir, el desplazamiento de una carga eléctrica entre dos puntos sometido a una diferencia potencial supone la realización de un trabajo eléctrico. Esta energía eléctrica puede producir un alternador o consumir, ejemplo, un motor. Está dada por la fórmula U es igual a carga al cuadrado sobre 2 por la capacitancia equivalente, en el caso para paralelos. Para el planteamiento del problema vamos a tener un antes y un después. Vamos a tener un voltaje inicial dado, una capacitancia equivalente igual a 6C. Entonces para ello vamos a plantear la ecuación de voltaje que es igual a carga sobre capacitancia. Despejamos la carga y vamos a proceder a reemplazar. Esto nos da que tenemos una carga en el circuito de 6C por B microcoulomb. Para un después vamos a tener entonces que la carga inicial va a ser igual a la sumatoria de las cargas de cada capacitor. Y aparte de eso, como tenemos estos capacitores están en paralelo, vemos que el voltaje en cada uno de ellos es el mismo. Vamos a tener que la capacitancia número 1 va a ser igual a 2 epsilon sub 0, la constante, por C. Esto nos va a dar 16, ya que la constante eléctrica que nos dieron al principio es igual a 8. Y teniendo esta capacitancia 1 podríamos hallar la carga, que solamente habría que multiplicarlo por el voltaje. Para la capacitancia equivalente número 2 vamos a tener la suma de los dos capacitores que no tienen la constante eléctrica, como lo muestra la imagen. Entonces esto nos daría igual a 20C. Para la diferencia del potencial eléctrico vamos a tener que el voltaje A menos el voltaje B va a ser igual al mismo voltaje equivalente de la gráfica que acabamos de hacer. Teniendo en cuenta la capacitancia equivalente 2, reemplazamos para hallar el voltaje y tenemos que 6Bc sobre 20C va a ser igual a 3 décimos por el voltaje, ya que las C se nos cancelan. Hecho este análisis, ya podríamos estar dándole respuesta al inciso A, que nos pide las cargas finales de cada condensador. La carga 1 reemplazando el voltaje, que es igual para los tres capacitores, con su correspondiente capacitancia. Entonces para la carga 1 tendríamos 24 quintos CV. Para la carga 2 tendríamos 3 décimos por CV. Y para la carga 3 tendríamos 9 décimos por CV. Todas estas cargas en microcoulomb. Para el punto B tendríamos que la nueva diferencia del potencial va a ser igual a 3 décimos por el voltaje inicial. Para el punto C tendríamos una energía total antes, que sería igual a carga al cuadrado sobre 2 por la capacitancia equivalente. Al reemplazar y simplificar tendríamos que antes de tener el capacitor en el circuito tendríamos una energía de 3 voltaje inicial al cuadrado por C en joules. Y para el después tendríamos que la energía es igual a la misma expresión, pero reemplazando la capacitancia equivalente en la que difiere, para tener
9 décimos voltaje inicial al cuadrado por C. Esto en joules también.